y vamos a mirar precisamente eso, el bloqueo de la incredulidad. Tenemos ya nuestra lección número 9, la voluntad de Dios para mi vida. Dice Romanos 12:2, la escritura que tenemos como referencia: no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Hay dos preguntas, la introducción que tenemos para esta serie. Hay dos preguntas muy poderosas que deberían afectar cada parte de tu vida. Una de ellas: ¿cuál es la voluntad de Dios en la tierra? Y la otra: ¿cuál sería mi parte en la voluntad de Dios? Entonces, estas dos preguntas determinarán nuestras decisiones en la vida en todas las áreas. Y precisamente en esta mañana nuestra serie trata con eso, que usted y yo logremos entender cuál es en esta mañana la parte que jugamos usted y yo en la voluntad de Dios. Y en esta mañana lo que queremos es descubrir nuestra parte en el plan de Dios, nuestra parte en la voluntad de Dios en esta mañana. Entonces, hoy vamos a mirar que la incredulidad bloquea la voluntad de Dios en nuestras vidas. La incredulidad bloquea la voluntad de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, Dios tiene voluntad, Dios tiene propósitos, Dios tiene planes con nosotros. Dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Es como si dijéramos: Dios no tiene favoritos. Dios quiere hacer cosas con cada uno de nosotros. Dios tiene pensamiento de bien para darnos en esta mañana, pero vamos, a veces esos planes no se llevan a cabo, no porque Dios no quiera, no porque Dios no desea hacer algo por nosotros, sino que la mayoría de las veces nosotros mismos bloqueamos lo que Dios quisiera hacer, bloqueamos su voluntad, impedimos que Dios se mueva, le ponemos una barrera, le ponemos trabas en esta mañana a lo que Dios quiera hacer con nosotros. La incredulidad bloquea la voluntad de Dios en nuestra vida. Si vamos a mirar en esta mañana, en primer lugar, el peligro de la incredulidad. Ciertamente, la voluntad de Dios es universal. Dios tiene voluntad, Dios tiene planes, propósitos para cada persona. Dios tiene planes para tu vida, y esto se aplica a cada creyente en general. No hay predilectos, no hay favoritismo en esta mañana. Nadie está excluido de lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas en esta mañana. Entonces, Dios ya ha hablado muchas cosas de su voluntad, y esas cosas se aplican a todos los creyentes. Entonces, Dios de alguna manera ha prometido que Él hablará, que Él nos hablará a cada creyente, y que Él revelará su voluntad a cada creyente. Hablábamos el servicio pasado reconociendo la voz de Dios, o decíamos que Dios habla, y decíamos diferentes formas como Dios puede hablarnos. Dios nos puede hablar a través de su palabra, Dios nos puede hablar en la oración, Dios nos puede hablar en esta mañana, inclusive a través de profecía que se pueda declarar aquí en este lugar. Dios habla a través de las predicaciones, Dios habla a través de los mensajes. Pero vamos, a veces gente batalla en recibir la palabra que Dios les está diciendo. Mucha gente lucha en esta mañana con eso. Gente está de alguna manera reconociendo: Dios me está hablando, pero a veces no reconocen que es Dios. Piensan que es el pastor, a lo mejor restregándoles a alguna cosa, alguna actitud en su vida en esta mañana, pero pues es Dios. El detalle es que pues a lo mejor gente desecha lo que Dios les habla. Gente desecha lo que Dios les está diciendo.
gente se molesta cuando Dios habla a sus vidas en esta mañana, lejos de agradecer. Gracias, Señor, porque aún me hablas. Gracias porque aún puedo escuchar de ti en esta mañana. Pero vamos, lejos de que gente se agradezca o se ha agradecido que Dios le está hablando, pues a través de la predicación, a través de la Biblia, a través de su palabra, a través de cosas, se molesta y se van a los tacos. ¿Sí? ¿Me escucha? No tiene que ser así. Y después dicen, hay preferencias. No hay preferencias. Dios habla a los que son receptivos. Dios habla a los obedientes. ¿Sí me escuchas? Si tú cierras tu corazón y dices, yo no creo que Dios hable, yo no quiero escuchar la voz de Dios, pues a lo mejor Dios va a guardar silencio y ya no te va a hablar. Pero vamos, Dios ha prometido que Él hablará a cada creyente y que revelará su voluntad a cada creyente. Pero por otro lado, vamos, aunque Dios habla, aunque la voluntad de Dios es hablarle a todos, está el principio bíblico de la fe. En otras palabras, obtendrás lo que creas. ¿Sí me escucha? Dios quiere hablarnos, Dios tiene voluntad, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, pero únicamente obtendrás lo que creas. Si no crees, no lo vas a obtener. ¿Sí me entiendes? Dios puede hacer cualquier cosa. Dice la Biblia que para Él no hay cosa difícil ni imposible. Pero vamos, la incredulidad pues va a bloquear lo que Dios quiera hacer en tu vida en esta mañana. Y eso, pues nosotros somos responsables. O nosotros causamos eso, nosotros provocamos eso. Nosotros provocamos el milagro o provocamos que no suceda. Provocamos la sanidad o provocamos que no suceda. Provocamos la bendición o provocamos que no se lleve a cabo en esta mañana. Mateo 9:29 dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Esta es una lección para estos hombres que no podían mirar, pero es una lección que está escrita para nosotros y se lleva a cabo o se realiza exactamente igual. Conforme a vuestra fe va a ser hecho. Si tú en esta mañana dices, yo no creo que Dios pueda hacerlo, pues conforme a vuestra fe. Yo no creo que Dios pueda moverse, hasta que, ¿cómo va a pasar? Bueno, pues conforme a vuestra fe en esta mañana va a ser hecho. O en otras palabras, según a tu fe, de acuerdo con tu fe, en esta mañana pues va a ser hecho. Pero miramos en esta mañana algo, que lo que tú creas determinará de alguna manera lo que Dios es capaz de hacer. Lo que tú creas en tu corazón, en tu mente, determinará lo que Dios haga en tu vida. No lo que Dios puede hacer lo que sea. Dios puede moverse increíblemente en esta mañana. A veces no lo conocemos como deberíamos de conocerlo. Pero no lo conocemos como deberíamos de conocerlos por la incredulidad. Porque la incredulidad bloquea lo que Dios pudiera hacer en esta mañana. Entonces, como el diablo sabe que miramos en esta mañana que si crees obtendrás lo que creas, el diablo de alguna manera intentará inyectarte incredulidad, intentará inyectarte duda en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Es más, parece que esa ha sido su eterna estrategia en esta mañana desde el jardín. Eso ha sido su estrategia, hacernos dudar, traer incertidumbre, traer falta de confianza desde el principio de la historia. Génesis 3:1 dice, ahora bien, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿de veras ha dicho Dios? ¿No comerás de todos los árboles del jardín? ¿De veras? ¿De verdad Dios te dijo que te iba a ayudar? ¿De verdad crees que Dios te pueda bendecir? ¿De veras crees que Dios pueda salvar a tu familia, a tu familiar? ¿De veras crees que Dios pueda sanarte? ¿De veras crees que Dios pueda cambiarte? ¿De veras crees que Dios pueda llevarte al cielo? ¿De veras crees que Dios es real? ¿Sí?
¿De veras crees que Dios te escucha? ¿De veras crees que Dios te mira? ¿De veras crees que Dios se preocupa por ti? Pues mucha duda, mucha incredulidad. Entonces, a veces como que usted y yo, pues recibimos más esa inyección de duda, esa inyección de incertidumbre, esa inyección de incredulidad. Lejos de lo que Dios promete, lejos de lo que Dios dice en esta mañana, dice, de cierto, sí, te voy a bendecir, sí, sí te voy a ayudar, pero inmediatamente el diablo te va a inyectar otra cosa, incredulidad. ¿De veras? ¿Realmente Dios puede hacer eso? ¿Realmente Dios te dijo eso? ¿Realmente eso también aplica para ti? Sí, sí aplica para todos. Pero vamos, el diablo es pues muy astuto, y para que no logres el milagro y para que no logres lo que tú deseas, pues te va a inyectar incredulidad. ¿Sí me entiendes? Te va a inyectar incredulidad, duda, incertidumbre en esta mañana, y vas a decaer, y vas a mejor vámonos a los tacos. Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? Pues lo que sea, cualquier cosa. Dicen que una mujer le prestó su auto que funcionaba con combustible diésel a un amigo. Ojo, una pareja le prestó su auto que funciona con combustible diésel a un amigo. Y para pagarles amablemente, llenó el tanque. Les quiso regresar el tanque lleno, pero con gasolina. Hermano Jorge, ojo, para que no le ande sacando después la gasolina. El automóvil tenía la capacidad de funcionar únicamente con diésel, pero inyectarle gasolina en el motor neutralizó el diésel y lo dejó inoperable. Entonces, es un ejemplo o algo similar a lo que pasa con nosotros en esta mañana. No podemos echarle gasolina a un motor que funciona con diésel, o al revés. No podemos echarle en esta mañana diésel a un motor que funciona con gasolina. En otras palabras, no podemos inyectarnos duda, no podemos inyectarnos incredulidad, incertidumbre, porque las cosas no van a funcionar como Dios quiere, porque no vas a mirar resultados, porque tu fe va a quedarse inoperable. No vas a mirar resultados, no vas a avanzar, no vas a caminar, no vas a mirar la mano de Dios en tu vida. Entonces, si el diablo quiere inyectarte duda, incredulidad, no, yo funciono con fe. Yo no funciono con incredulidad. La vida no funciona con incredulidad. Los matrimonios no funcionan con dudas en esta mañana. Es más, dice la Biblia que la incredulidad produce muerte. No produce vida. No produce milagros. No produce buenos resultados. Produce muerte. Si usted se acuerda de los 2 espías, dice que ellos fueron a reconocer la tierra y le dijo, esta es la buena tierra que yo les voy a dar. Y ellos van y traen en esta mañana de alguna forma cosas que encontraron y dicen, mira, esto es lo que hay allá. Fruto abundante, hay bendición. Pero otros dijeron, pero también hay gigantes. Dice que 10 espías hablaron mal en contra de la tierra prometida. 10 espías hablaron duda, 10 espías hablaron incredulidad. Los otros 2 no, dijeron, Dios nos va a ayudar, como lo ha prometido. Dios nos va a dar victoria en el nombre de Jesús. Dice que un poco después de que estos hombres hablaron incredulidad, y no únicamente para ellos, pero para la nación entera, dice que murieron de plaga delante de Jehová. Pero los 2 que declararon victoria, los 2 que dijeron, sí, yo sí creo que Dios nos va a ayudar. Yo sí creo que Dios nos va a bendecir. Yo sí creo que Dios se va a mover en nuestras vidas. Ellos quedaron de pie, entraron a la tierra prometida y Dios los bendijo tremendamente. Pero los 10 espías murieron. Entonces, la incredulidad, ¿qué va a producir? Muerte. Nada bueno. No vas a mirar nada bueno si tú dudas en esta mañana, si tú no crees realmente. Marcos 9:24, el padre gritó al instante, creo, pero ayúdame a vencer mi incredulidad en esta mañana. Entonces, el problema no era que tenía muy poca fe, sino que tenía demasiada incredulidad. ¿Me escucha? ¿Cuántos tienen demasiada incredulidad?
estoy aquí, debo de creer que no. A veces podemos estar, pero a lo mejor no creemos. ¿Sí me escucha? Por eso es importante en esta mañana que usted le diga a Dios como este Padre: Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Por favor, ayúdame a vencer la incredulidad. Ayúdame a vencer la incertidumbre. Ayúdame a vencer el temor. Yo declaro que tú puedes hacer cualquier cosa, que para ti no hay cosa difícil ni imposible. Tú eres el creador de los cielos. Si creaste los cielos, pues puedes crear cualquier cosa. Pero vamos, a veces en esta mañana podemos ponernos como este hombre: creo, pero ayúdame a vencer mi incredulidad en esta mañana. Entonces, incredulidad de alguna manera es pues no creer lo que Dios dijo. No necesariamente eso es falta de fe, pero incredulidad quiere decir que usted y yo no creamos lo que Dios dijo. En otras palabras, lo recomendable en esta mañana sería pues creerle a Dios todo. Todo lo que Dios diga, todo lo que Dios hable, le creo a Dios. Pero vamos, comúnmente en esta mañana pues creemos todo lo que el diablo dice, al revés. Todo lo que el diablo te dice, no, y que no, y que no, y ¿a poco crees que Dios a poco crees que Dios lo va a hacer? Le creemos a él todo. Pero son mentiras. Dice que él es padre de mentira, él inventó la mentira. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, todo lo que Dios dice es verdadero. Pero vamos, el diablo está escuchando ahí lo que tú estás entendiendo en esta mañana y sigue intentando inyectarte incredulidad. Si nos dejamos inyectar incredulidad, pues no la vamos a hacer. No vamos a lograr, no vamos a alcanzar en esta mañana. Entonces, la incredulidad es una elección de enfoque. Dice Lucas 8:25, pero él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? A veces usted y yo pues traemos cosas del pasado, traemos debilidad personal, traemos experiencias del fracaso pasadas, traemos situaciones actuales en esta mañana. Entonces, nuestro enfoque es encontrar la voluntad de Dios. Nuestro enfoque es escuchar de Dios acerca de la voluntad que Él tiene para nosotros. Porque vamos, la incredulidad funciona de dos maneras principales. Uno, la incredulidad de alguna manera te hace creer que tú no puedes escuchar de Dios. La incredulidad en esta mañana te trae duda de ti mismo. Y tú puedes decir en esta mañana: simplemente no puedo escuchar lo que Dios quiere. Y tú puedes decir: debo de ser un cristiano menor, debo ser un cristiano terrible, debo ser un cristiano que está bien torcido, que está bien mal, porque Dios no me habla como le habla a otras personas. Dios puede hablar a todos, pero pues regularmente Dios le habla al obediente. Al desobediente a veces no tanto. Al que duda a veces no tanto. O a lo mejor te habla, pero dudas. A veces usted y yo podemos pensar: si Dios no nos habla, a lo mejor son muy poco espiritual, no puedo yo escuchar, no puedo discernir. Entonces, la incredulidad funciona de dos maneras principales. La otra es, en esta mañana, que dudando de Dios, usted y yo pudiéramos pensar que Él no nos quiere hablar. Mateo 25:24 dice: entonces el siervo a que se le había dado una bolsa de oro se acercó al Señor y le dijo: Señor, sabía que eres un hombre duro, que cosechas cosas que no plantaste y que recoges cosecha donde no sembraste ninguna semilla. Entonces, este hombre como que pensaba que no tenía capacidad, como que pensaba en esta mañana que Dios era malo, que Dios no quería ayudarlo. Pero ¿por qué le dio la bolsa de oro entonces? ¿Sí me entiendes? Oh, Señor, aquí está, porque yo pensé que eras un hombre duro, que recoges cultivos donde no sembraste ninguna semilla. No, tú no me quieres, yo dudo que tú me quieras. Entonces, ¿por qué le dio la bolsa de oro? Aquí como que este hombre estaba diciendo: ¿sabes qué? Tú esperas cosas de mí y no tengo la capacidad de hacerlo. Vamos, Dios habla a millones de personas,
Pero a veces la incredulidad nos hace pensar de alguna manera que Él no está dispuesto a hablar con nosotros, que Él no está dispuesto a hablar contigo. ¿Sí me entiendes? Estamos levantando la ofrenda, no sé, algo pasó, yo quise decir eso. Yo dije, para mí, Él es un hombre de Dios, para mí, y no batallé mucho en discernir, no batallé mucho en entenderlo. Para mí, es un hombre de Dios. ¿Por qué razón? Pues porque agarró la guitarra y no había alabanza y él empezó a tocar las alabanzas, él humildemente, el evangelista. ¿Sí me escuchas? Tocó la guitarra. Pudo haber dicho, no, yo soy evangelista, que toque el músico, que toque otro, pero él no, él humildemente agarró la guitarra y empezó a tocar, y yo sentí eso. Es un hombre de Dios. Pero aún a pesar a veces de estar funcionando, el diablo nos hace querer otra cosa. No, yo no soy un hombre de Dios. Sí, eres un hombre de Dios. El diablo te puede decir otras cosas en esta mañana. Entonces, Dios habla a millones de personas. Pero a veces en esta mañana podemos nosotros pensar que Dios no está dispuesto a hablarnos a nosotros. Así que nuestra conclusión en esta mañana, ciertamente, usted puede decir, Dios puede querer hablar, pero no lo puede escuchar. Pero no lo puedo descubrir en esta mañana. Entonces, como que nos sentimos atrapados ahí en el limbo, sin conocer la voluntad de Dios. Nos gustaría saberla, pero no podemos saberla. Es lo que pensamos o es lo que nos trae la incredulidad. Entonces, la otra cosa, la incredulidad nos hace sentir que no somos capaces de hacer lo que Dios ha planeado para nosotros. La incredulidad nos hace sentir que no somos capaces de hacer lo que Dios ha planeado para nosotros. Vamos, a veces Dios pide que hagamos cosas y usted y yo vamos a pensar que no tenemos el talento, que no tenemos el equipo para hacer eso. Como Jeremías, Señor, no sé hablar, soy un niño. Dile a otro, yo no tengo talento, yo no tengo capacidad, pero yo te quiero bendecir a ti. Yo te quiero dar a ti, yo te quiero ayudar a ti, yo te quiero levantar a ti. Dicen que cuando tú respondes, pues Dios comienza a darte el equipo, Dios comienza a darte la capacidad. ¿Sí me entiendes? Te responde y conforme tú vas respondiendo, pues Dios te va a equipar, Dios te va a dar la capacidad, Dios te va a ayudar. Pero vamos, si nos quedamos parados, pues Dios no va a hacer mucho. Éxodo 4:10 dice, pero Moisés le rogó al Señor, oh Señor, no soy bueno con las palabras y nunca lo he sido y no lo soy ahora a pesar de que me has hablado, se me traba la lengua y mis palabras se enredan. Aquí está Dios llamando a Moisés para hablar y él dice, pero no tengo la capacidad de hablar. Jueces 6:15. Pero Gedeón respondió, Señor, ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi grupo familiar es más débil de Manasés y yo soy el miembro menos importante de mi familia. Aquí como que este hombre está diciendo, soy inadecuado, soy carente de calidad, soy insuficiente para un propósito, soy incapaz de hacer frente a cualquier situación. Soy el más pobre. Nadie confía en mí, ni mi familia. Pero Dios te está diciendo, yo te estoy mandando a ti. Y después dice, varón esforzado y valiente. Jeremías 1:6, entonces dije, Señor mío, he aquí no puedo hablar porque soy un joven. Me falta la credibilidad, nadie me va a escuchar, pero Dios dice, pero yo te estoy mandando a ti. Vamos, Dios quiere hacer cosas con nosotros, pero te digo, la incredulidad bloquea lo que Dios quisiera hacer con nosotros en esta mañana. Entonces usted y yo reconocemos y ciertamente estamos de acuerdo en que Dios tiene planes para nosotros, pero nos falta la capacidad de hacerlo, nos falta la capacidad de querer. Segunda cosa, el bloqueo de la incredulidad. La incredulidad en esta mañana tiene el poder de bloquear a Dios. Bueno, nuestra incredulidad. Nadie puede impedir lo que Dios quiere hacer en esta mañana, pero nuestra incredulidad obstaculiza lo que Dios quiere hacer. Números 13. Dios les habla al pueblo de Dios y les dice claramente su voluntad. Y le dice, yo quiero que entren y conquisten la tierra prometida. Pero cuando miraron a enemigos,
cuando miraron obstáculos en esta mañana, no creyeron en Dios, no confiaron en la palabra de Dios. Números 13:31, pero los varones que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Poco más adelante, Números 14:28, diles: vivo yo, dice Jehová, que como habéis dicho a mis oídos, así haré con vosotros. Dios pudo, Dios puede, pero la incredulidad inyecta ese elemento que bloquea la capacidad de Dios. Dios los podía introducir en ese momento en la tierra prometida. Dios podía ayudarles a vencer a sus enemigos, darles victoria, pero la incredulidad inyectada en sus vidas bloqueó la capacidad de Dios. Hebreos 3:19 dice: vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y es lo mismo para nosotros en esta mañana. No vamos a lograr muchas cosas si no creemos. No vamos a alcanzar victoria si dudamos, si no pensamos que Dios lo puede hacer en esta mañana. Mateo 13:58, ahora bien, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Gente en esta mañana puede decir: ¿por qué esta persona continuamente está declarando victorias, bendición, milagros? Pues porque cree. ¿Y por qué yo no? Pues porque dudas, porque hay incredulidad. La incredulidad bloquea lo que Dios puede hacer en esta mañana. Entonces, la incredulidad es tan poderosa porque es tan ofensiva para Dios. Como que la incredulidad es pecado delante de Dios. Como que la incredulidad en esta mañana ofende a Dios. Porque si usted y yo dudamos, pues si usted y yo no creemos, estamos dudando del amor de Dios. Mateo 25:24 dice: maestro, sabía que eres un hombre duro. Este hombre está dudando que Dios lo amaba. Y eso, pues no debe de haber duda en nosotros. ¿No murió Jesús en nuestro lugar? Entonces, Señor, ¿me amas? ¿Que no murió Jesús por ti? ¿Que no morí por ti? ¿Que no derramé mi sangre? Señor, y de verdad sí estás interesado. ¿Que no morí por ti? ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué otra cosa más para comprobarte que sí te amo? ¿Qué más hago? Morí por ti. Entonces, estás dudando del carácter de Dios. Es como si estuviéramos llamando a Dios mentiroso. Si dudamos de lo que Dios nos ha prometido, es como decir: Señor, tú eres un mentiroso. No podemos decir que Dios es mentiroso. Estamos dudando del poder de Dios en esta mañana. Entonces, si Él pudo crear el universo, puede hablarte. Y no únicamente te puede hablar, pero también te puede ayudar. Entonces, estamos mirando el efecto de la incredulidad en la voluntad de Dios. Escuchar de Dios acerca de su voluntad. La incredulidad bloquea la voz de Dios. En otras palabras, Dios no hablará si no crees. Si crees, Él va a hablar. Miramos que la incredulidad en esta mañana siempre sale de nuestra boca. Números 14:28, diles: vivo yo, dice Jehová, que como habéis dicho a mis oídos, así haré con vosotros. Para algunos parece que esta es la respuesta automática en la vida, porque dicen: yo no puedo. Pero no quiere decir que Dios no pueda. Si tú crees, puedes, porque Dios puede. Y porque Él quiere, y porque Él tiene la capacidad en esta mañana. Pero vamos, a veces como que ya estamos programados a responder automáticamente con duda. Como que ya estamos programados a responder con incredulidad. Como que ya estamos programados en esta mañana a decir: no, yo creo que no se va a hacer. Yo creo que no lo voy a lograr. Yo creo que no, eso no va a pasar. Pero si crees, sí va a pasar. ¿Sí me entiendes? Si crees que Dios te ama, Dios lo va a hacer. Si no dudas del amor de Dios, si no dudas del carácter de Dios en esta mañana, pues vas a lograr lo que le estás pidiendo a Dios en esta mañana. La incredulidad bloquea la dirección de Dios. Números 13, cuando el pueblo de Dios dejó de creer, Dios dejó de dirigir. Y si lo miramos sobriamente, nunca más oyeron hablar de ir a la tierra prometida. Dios le está diciendo: vayan y reconozcan la tierra, y yo esa tierra se los voy a dar. Pero cuando ellos comenzaron a dudar,
ya Dios no les volvió a insistir. Ya Dios no les volvió a hablar. ¿Sí me escucha? Al contrario, los 10 que declararon incredulidad murieron de plaga delante de Jehová. Y los demás nunca más oyeron hablar de ir a la tierra prometida. Entonces, la incredulidad se vuelve autocumplida. O lo que sea que crece en la vida, pues al final tenés la razón. Ya ves, tenés la razón. No, te dije que no se iba a hacer y no se hizo. ¿Cómo la ves? Vea que tenés la razón. ¿Sí? Lo que tú creas, lo que tú declares, eso va a ser Dios contigo. ¿Sí? A veces en esta mañana gente puede enorgullecerse que no sucede el milagro, que no suceda la bendición, que no suceda la sanidad, y dice, ya ves, tenés razón, yo te dije que no se iba a hacer. Pues es que conforme lo que tú hablas delante de Dios, eso Dios hizo. Aquí gente dice, no puede escuchar a Dios. Tiene razón. No puede hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Tiene razón. Porque la incredulidad bloquea en esta mañana la voluntad de Dios en tu vida, lo que Dios pueda hacer en tu vida. Pero si tú dices, sí puedes escuchar de Dios, tienes razón, sí puedes escuchar de Dios. Sí puedo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Tercer consejo vemos, venciendo la incredulidad. La incredulidad en esta mañana, aunque no parezca, pero se puede vencer. Uno, necesitamos arrepentirnos. Señor, perdóname, perdona mi incredulidad, perdona mi duda, perdona mi falta de fe en esta mañana. Reconozco que la incredulidad está mal delante de Dios. Reconozco que he dudado, reconozco que he desconfiado, reconozco y me arrepiento en esta mañana. Perdóname. Perdóname de dudar de tu amor, perdóname de dudar de tu carácter, perdóname de dudar de tu poder. Y si hemos hablado palabras de incredulidad, palabras negativas, necesitamos cambiar nuestras palabras, porque tanto la fe como la incredulidad pues sale de nuestra boca. ¿Sí? Yo declaro que Dios me va a ayudar en el nombre de Jesús. Declaro que Dios va a traer en victoria a mi esposa en el nombre de Cristo. Declaro que Dios le va a honrar su fe en el nombre de Jesús. ¿Sí me entiende? Nuestras palabras en esta mañana tienen que cambiar. Palabras de incredulidad por palabras de fe. Palabras de fracaso por palabras de victoria en esta mañana. Palabras de temor por palabras de confianza. Yo creo que Dios está conmigo como poderoso gigante en el nombre de Cristo. Y yo creo lo que Dios me ha prometido, que las finanzas no iban a ser problema, que Dios nos iba a suplir, que Dios nos iba a ayudar. Yo le creo a Dios. Entonces, necesitamos dejar de hablar en contra de la voluntad de Dios. Aquí está el pueblo de Israel. Dios les dijo que iban a conquistar la tierra prometida. Y ya que entran a Jericó, les dice, no van a decir palabra, cállense. Hasta el final, después que den las vueltas, van a gritar, mantengan la boca cerrada. No anden declarando palabras de incredulidad. No anden declarando palabras de duda en esta mañana, porque conforme a lo que ustedes digan, pues eso voy a hacer. Entonces, si no tienes palabras de fe, si no tienes palabras de victoria, no, mejor mantén la boca cerrada. Habla palabras de fe. Di lo que Dios dice. Deja que tus palabras concuerden con las palabras de Dios. Mateo 9:28, y entrando él en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor, sí creemos. Números 13:30, y Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos enseguida y tomémosla, porque somos capaces de vencerlos. Entonces, puede oír la voz de Dios. Dios le puede hablar. Puede hacer lo que Dios dice en esta mañana que puede hacer. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted duda en esta mañana, necesitamos pedir ayuda. Marcos 9:24, el Padre gritó al instante, creo, pero ayúdame a vencer mi incredulidad. Ayúdame a creerte. Ayúdame a vencer mi miedo. Ayúdame a vencer mi incredulidad en esta mañana. Y por otro lado, necesitamos elegir creerle a Dios, porque la fe en esta mañana, en última instancia, es una elección que usted y yo hacemos. Y lo que necesitamos hacer en esta mañana es, yo elijo creerle a Dios, no al diablo, no a las inyecciones de incredulidad. Elijo creerle a Dios. Tienes que edificar tu fe
Porque la fe en esta mañana solo puede basarse en la palabra de Dios. Descubra lo que Dios ha dicho acerca de hablar, acerca de dirigir, acerca de su voluntad, acerca de sus promesas de dirección en esta mañana y decida creerle a Dios. Decida declarar: Dios me ama, Dios es fiel y siempre Dios hace lo que Él dice. Y Él es capaz de realizar su voluntad en mi vida. La fe desencadena en esta mañana la ayuda de Dios. Marcos 11:24, cualquier cosa que pidieres orando, cree que la recibiréis y la tendréis. La fe desencadena la ayuda de Dios, pero la incredulidad bloquea. ¿Alguna pregunta?